Amelia Vázquez estaba sentada en la silla frente al escritorio masivo en el despacho del director médico de la clínica privada de Elite Medicina del Futuro, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. En sus manos temblaba una hoja de papel, el informe del patólogo que ponía fin a su carrera. Doctora Vázquez, la voz del director médico Antonio Serrano sonaba fría y oficial, ¿comprende la gravedad de lo sucedido? El hijo de Máximo Barrios, uno de los hombres más influyentes del país, falleció durante la operación que usted realizó. Amelia levantó la cabeza. Tenía 45 años y a sus espaldas 20 años de práctica impecable en traumatología y ortopedia. Había salvado cientos de vidas, había devuelto la movilidad a miles de pacientes, pero una tragedia había echado por tierra todo. Antonio, su voz apenas temblaba audiblemente, hice todo lo posible. El niño tenía una anomalía congénita rarísima del desarrollo de la columna vertebral que era imposible predecir por los resultados del examen. Incluso los métodos de diagnóstico más modernos. Basta. La interrumpió bruscamente el director médico, golpeando el escritorio con el puño. Usted mató al niño. ¿Entiende? Un niño de 8 años no sobrevivió por su incompetencia. Amelia se estremeció por la rudeza de las palabras. Durante 20 años de trabajo se había acostumbrado al trato respetuoso de los colegas y ahora le gritaban como a una inútil cualquiera. Barrios exige su despido, continuó el director médico, sin notar el rostro pálido de Amelia. Además, amenaza con cerrar nuestra clínica si no tomamos medidas. Usted comprende perfectamente que la reputación de nuestra institución pende de un hilo. Pero usted sabe, dijo Amelia en voz baja, sabe que hice todo correctamente. El patólogo confirmó que el niño tenía una anomalía congénita de la estructura de la columna vertebral que no se manifestaba en ningún examen. Esto ocurre una vez en 1.000.000 de casos. Me importan un bledo sus justificaciones. Explotó el director médico. Barrios ya presentó una denuncia en la fiscalía. Quiere procesarla penalmente por causar la muerte por negligencia. Si no la despedimos, conseguirá cerrar la clínica. Amelia guardó silencio. Sabía que discutir era inútil. En el mundo del gran dinero y la influencia, la justicia a menudo queda en segundo plano. El pequeño Alejandro Barrios murió no por su negligencia, sino por un juego cruel del destino, pero explicárselo a un padre destrozado por el dolor era imposible. Recordó aquel día terrible. La operación programada para corregir la escoliosis en el niño debería haber sido rutinaria. Todo iba perfectamente hasta que de repente se produjo una caída crítica de la presión arterial. Resultó que el niño tenía una malformación oculta de los vasos de la médula espinal que provocó una hemorragia interna. Las medidas de reanimación duraron 3 horas, pero no lograron salvar a Alejandro. Vi cómo usted sufría después de la operación, dijo Amelia lentamente. Se sentó en su despacho horrorizado, porque conocía la verdad. Y ahora me traiciona por dinero y tranquilidad. Basta. Gritó el director médico, pero en su voz sonaron notas de inseguridad. Preparé una carta de recomendación, le extendió un sobre con manos temblorosas. Oficialmente usted renuncia por voluntad propia. Esto la ayudará a encontrar trabajo en otro lugar. ¿En otro lugar? Se rió amargamente Amelia. Antonio, las noticias sobre la muerte del hijo de Barrios ya están en todas las publicaciones médicas. Mi foto con el subtítulo Médico asesino recorrió todo el país. ¿Qué clínica contratará a un traumatólogo por culpa del cual murió el hijo de un oligarca? El director médico se volvió hacia la ventana. Tal vez en las provincias, murmuró inseguro. Allí no siguen tanto las noticias de la capital. ¿Usted entiende que está arruinando a una persona inocente? Preguntó Amelia en voz baja. ¿Qué está destruyendo la vida de un médico que lo dio todo por la ortopedia? Esos son sus problemas, doctora Vázquez, respondió duramente el director médico. Mañana debe entregar el pase y desocupar el despacho.
Y no trate de contactar con la prensa o los colegas. Firmó el acuerdo de confidencialidad. Saliendo de la clínica por última vez, Amelia se sentía como si la hubieran privado no solo del trabajo, sino de parte de su alma. La traumatología era su vocación, el sentido de su vida. Nunca se había casado, no tenía hijos, todo su amor y cuidado se los daba a los pacientes con fracturas, lesiones de columna vertebral, enfermedades articulares. En la entrada de la clínica la esperaba una multitud de periodistas. «Doctora Vázquez», le gritaban, apuntándole con micrófonos y cámaras. ¿Reconoce su culpa en la muerte del niño? ¿Qué sintió cuando el corazón del niño se detuvo? ¿Planea abandonar la medicina? Amelia pasó en silencio entre la multitud, sin responder a las preguntas. Subió a un taxi y pidió al conductor que se fuera rápidamente. «Oiga», dijo el taxista, mirándola por el espejo retrovisor, «¿no es usted la doctora esa que mató al hijo del oligarca?» «Lléveme a casa a la dirección indicada y guarde silencio», respondió Amelia en voz baja. «No, solo pregunto», no se calmaba el conductor. «Lo mostraron en la tele. Dicen que hubo negligencia. Seguro que cobró bien por la operación, pero hizo mal el trabajo». Amelia cerró los ojos y trató de no escuchar. Pero las palabras del conductor quemaban su alma. Toda la ciudad, todo el país pensaba de ella exactamente así, como un médico asesino que arruinó a un niño inocente por dinero. Esa noche, sentada en su apartamento vacío, Amelia tomó una decisión. No podía quedarse en Madrid, donde cada esquina le recordaba el pasado. Necesitaba empezar todo de nuevo, en otra ciudad, lejos del bullicio de la capital y los chismes médicos. Toda la noche no durmió, planeando su nueva vida. Por la mañana la decisión estaba tomada definitivamente, se iría a Valladolid. Una ciudad pequeña y tranquila, donde nadie la conocía. Para despedirse, Amelia fue a la tumba de sus padres. De pie ante el modesto monumento, dijo en voz baja: «Mamá, papá, no soy culpable de la muerte de ese niño. Pero tendré que cargar con esta cruz toda la vida. Perdónenme si no cumplo sus esperanzas». 2 semanas después Amelia llegó a Valladolid. La ciudad la recibió con una mañana gris de agosto y la promesa de una nueva vida. Le quedaban pequeños ahorros, que alcanzaron para alquilar un modesto apartamento de una habitación en un barrio residencial. Lo primero que hizo fue dirigirse al hospital central de la ciudad. El corazón le latía furiosamente cuando subía los escalones hacia la entrada. Parecía que la seguían, que todos sabían de su pasado. «Quisiera conseguir trabajo como médico», dijo a la secretaria del departamento de personal. «¿Y cuál es su especialidad?», preguntó indiferente la mujer, sin levantar la vista de los papeles. «Traumatóloga ortopedista. Categoría superior, 20 años de experiencia». La secretaria levantó la cabeza y miró atentamente a Amelia. «¿Tiene documentos?». Amelia le entregó una carpeta con diplomas, certificados y la carta de recomendación. «Vázquez», murmuró la secretaria, hojeando los documentos. «¿Dónde trabajaba antes?». «En Madrid. En la Clínica Medicina del Futuro». «Espere», la secretaria tomó el teléfono. «Bruno, viene un médico a solicitar trabajo. Traumatóloga de Madrid». «Sí, ahora la envío». El jefe del departamento de traumatología resultó ser un hombre de unos 50 años. Estudió largo tiempo los documentos de Amelia, mirándola de vez en cuando. «Sabe, doctora Vázquez», dijo finalmente, «tengo internet. Y buena memoria. Recuerdo el escándalo con el hijo de Barrios». Amelia sintió cómo los escalofríos recorrían su espalda. «Bruno, ¿puedo explicar?». «No necesita explicar», la interrumpió. «Leí el informe del patólogo. Sé que el niño tenía una anomalía del desarrollo que era imposible predecir. Pero entiende, ¿qué reputación tiene nuestro hospital? No podemos permitirnos contratar a un médico escandaloso. Pero yo no soy culpable de la muerte del niño.
exclamó Amelia. Hice todo lo que estaba en mis fuerzas. Puede ser, se encogió de hombros el jefe. Pero la opinión pública es más importante que las sutilezas médicas. Disculpe, pero no podemos contratarla. Exactamente la misma conversación se repitió en otras 3 clínicas de la ciudad. En todas partes la recibían con recelo y al conocer su apellido, le negaban cortésmente el trabajo. Entienda, no tenemos vacantes, le decían. No podemos arriesgar la reputación del hospital. Tal vez trate en otra ciudad. Al final de la semana Amelia comprendió que conseguir trabajo como médico en Valladolid no le sería posible. El dinero se acababa y había que pagar el alquiler. Sentada en su apartamento vacío, por primera vez en muchos años lloró. 20 años de trabajo impecable, cientos de pacientes salvados de la invalidez y todo tachado por una tragedia que no ocurrió por su culpa. Dios mío, susurraba entre lágrimas, ¿por qué? Si toda la vida traté a la gente, los ayudé a volver a caminar. ¿Por qué pasó esto? Al día siguiente comenzó a buscar cualquier trabajo. Vendedora, administradora, incluso cargadora, estaba dispuesta a todo, con tal de sobrevivir. Pero también aquí la esperaban problemas. ¿Y qué hacía antes?, preguntaban los empleadores. Trabajaba como médico, respondía honestamente Amelia. ¿Y por qué no trabaja ahora? Y no sabía qué responder. Decir la verdad daba miedo. ¿Quién contrataría a un médico asesino? Mentir iba contra sus principios. Después de 1 mes y medio de búsquedas, cuando en la cartera quedaba el último dinero, Amelia vio un anuncio de vacante de limpiadora en el Hospital Municipal 3. El sueldo era miserable, 1.000 euros, pero el trabajo estable. Permaneciendo largo tiempo ante el anuncio, pensaba en cómo había dado un vuelco su vida. Hace apenas 6 meses era una traumatóloga respetada, trataba fracturas complejas y enfermedades de la columna vertebral, los colegas escuchaban su opinión. Y ahora le tocaba fregar suelos en un hospital. Bueno, se dijo en voz baja, parece que necesito pasar también por esta prueba. Por la mañana del día siguiente estaba ante el edificio del viejo hospital. El edificio de ladrillo de 5 pisos, construido aún en tiempos franquistas, se veía deprimente. La pintura se descascarillaba, las ventanas estaban cubiertas de la pátina del tiempo y en el patio crecía hierba silvestre. ¿Viene por el trabajo de limpiadora?, preguntó una mujer de mediana edad con bata blanca, cuando Amelia se dirigió al departamento de personal. Sí, me llamo Amelia Vázquez. Esperanza Morales, jefa de la parte económica. ¿Tiene experiencia trabajando como limpiadora? Amelia negó con la cabeza. No podía decir la verdad sobre su pasado, eso solo complicaría la situación. ¿Qué educación tiene? Técnica media, mintió Amelia. Era la primera mentira de su vida y le quemó la lengua con amargura. No es grave, la enseñaremos, dijo bondadosamente Esperanza. Lo principal es responsabilidad y pulcritud. Trabajará en el turno de tarde, de 6 a medianoche. Tendrá que limpiar los despachos de los médicos, salas de procedimientos, pasillos. El sueldo es pequeño, pero estable. Me conviene, dijo Amelia. Perfecto. Mañana venga a las 6 de la tarde. Gloria, nuestra limpiadora jefe, le mostrará todo. Así la doctora Amelia Vázquez, en su tiempo conocida traumatóloga ortopedista, se convirtió en la limpiadora Amelia. Cada tarde se ponía la bata azul de trabajo y, tomando la fregona y el cubo, se dirigía a limpiar el hospital, en cuyos pasillos hace poco podría haber estado tratando fracturas y enfermedades articulares. El primer día de trabajo fue una verdadera prueba. Gloria, una mujer de unos 60 años con rostro severo, recibió a la novata con hostilidad. Bueno, intelectual, dijo con una sonrisa burlona, ¿decidiste bajar a juntarte con la gente sencilla? Seguro que piensas que limpiar es fácil. Estoy dispuesta a aprender, respondió Amelia en voz baja. ¿Aprender?, resopló Gloria.
Aquí no hay nada que aprender. Toma la fregona y pásala por el suelo. Solo procura que no queden manchas. Que hay algunas que piensan que extender un charco por el suelo es limpiar. Amelia tomó la fregona. Sus manos, acostumbradas al trabajo fino con fragmentos óseos y articulaciones, abrazaron torpemente el grueso mango de madera. La espalda enseguida le dolió por la posición desacostumbrada. ¿Pero qué haces ahí perdiendo el tiempo?, exclamó irritada Gloria. Te digo que pases la fregona por el suelo. De izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda. Amelia comenzó a fregar el suelo. Después de media hora le dolía más la espalda, después de una hora las manos, después de 2 horas todo el cuerpo pedía piedad. Pero siguió trabajando, pensando en cómo había cambiado radicalmente su vida. Bueno, ¿te gusta el nuevo trabajo?, preguntó maliciosamente Gloria, cuando terminaron con el primer piso. Normal, respondió Amelia, secándose el sudor de la cara. Venga ya, veo que sufres. Seguro que antes solo tenías las manos blancas y ahora tomaste la fregona. Pero nada, te acostumbrarás. Todos se acostumbran. Al final del turno Amelia apenas se tenía en pie. En casa se desplomó en la cama sin desvestirse. Todo el cuerpo le dolía, pero más le dolía el alma. ¿Era esta ahora su vida? ¿No podría nunca más dedicarse a lo que amaba? Pero por la mañana se levantó de nuevo y fue al hospital. Y así día tras día, semana tras semana. Los primeros meses del nuevo trabajo se le hicieron dolorosos. Las manos, acostumbradas al trabajo preciso, ahora sostenían la fregona. La espalda dolía por la carga desacostumbrada y el alma por la conciencia de lo sucedido. Amelia trabajaba en silencio, tratando de no llamar la atención. Sus colegas limpiadoras eran gente bondadosa, pero sencilla, con las que no encontraba temas comunes de conversación. Oye, Amelia, le decía Gloria, cuando limpiaban los suelos en el departamento de medicina interna, eres un poco rara. No como todas. Hablas correctamente, como una educada. Y las manos no las tienes de trabajadora. Simplemente estoy acostumbrada a cuidar el habla, evadió la respuesta Amelia. Venga ya, agitó la mano Gloria. A mí qué me importa de dónde vienes. Lo principal es que haces bien el trabajo. Los médicos del hospital la trataban como parte del mobiliario, solo la notaban cuando algo estaba mal limpiado. Amelia observaba su trabajo desde fuera y el corazón se le encogía de nostalgia. Veía los errores que cometían en el tratamiento de traumatismos, entendía cómo se podía mejorar la rehabilitación de pacientes con fracturas, pero callaba. Una noche, limpiando en el departamento de traumatología, escuchó la conversación de 2 médicos sobre un paciente complejo. No entiendo qué hacer con él, decía el médico joven. Hombre de 50 años, fractura de radio con desplazamiento. Está soldando mal, el paciente se queja de dolores constantes. ¿Le hiciste fijación adicional?, preguntó el segundo médico. No, pensé que con la escayola sería suficiente. Amelia apenas se contuvo para no intervenir. Sabía que las fracturas de radio con desplazamiento en personas mayores de 40 años requieren osteosíntesis metálica para una soldadura correcta. Pero era solo una limpiadora, y su opinión no interesaba a nadie. Gradualmente Amelia comenzó a estudiar el trabajo del hospital desde dentro. Memorizó los nombres de todos los médicos, conoció sus costumbres, entendía quién de ellos era buen especialista y quién trabajaba descuidadamente. La doctora Martínez del Departamento de Medicina Interna siempre se quedaba hasta tarde, estudiando las historias de los enfermos. El cirujano Andrés hablaba fuerte por teléfono, discutiendo operaciones. Y el jefe del Departamento de Ortopedia Sergio Darío a menudo se quedaba en su despacho hasta la madrugada. Darío era un hombre de unos 45 años, con manos cuidadas y reloj caro. Destacaba entre los demás médicos del hospital. Sus trajes eran de calidad, los zapatos lustrados hasta brillar y en el bolsillo siempre llevaba un teléfono caro.
Para un hospital de distrito esto era inusual. Gloria, preguntó Amelia una vez a la limpiadora jefe, ¿de dónde saca Darío tanto dinero? El sueldo de médico en nuestro hospital no es tan grande. Pues tiene pacientes privados, agitó la mano Gloria. Gente adinerada va a verle. Dicen que es buen ortopedista. Todo lo puede arreglar, articulaciones y columna vertebral. ¿Y tiene muchos pacientes así? Pues bastantes. Constantemente viene alguien. Especialmente se apuntan para operaciones. De dinero, dicen, tiene bastante. Una vez, limpiando en el departamento de ortopedia, en el despacho de Darío, Amelia dejó caer una carpeta con documentos. Los papeles se esparcieron. Echando un vistazo rápido a los documentos, se quedó helada. ¿Para qué operar a gente sana? A partir de entonces no podía dejar de notar las rarezas en el trabajo de Darío. Los pacientes venían a él con problemas relativamente simples, dolores en articulaciones, molestias en la columna vertebral, y salían con indicaciones para operaciones costosas. Una noche fue testigo de una conversación entre Darío y una mujer mayor. Sergio, decía la paciente llorando, pero si a mí solo me duele la rodilla a veces cuando va a llover. ¿De verdad es necesaria la operación? Isabel, respondía Darío convincentemente, mire esta radiografía. ¿Ve esas manchas oscuras? Es destrucción incipiente del tejido cartilaginoso. Si no operamos ahora, dentro de un año no podrá caminar en absoluto. Estará con muletas el resto de su vida. Pero doctor, sollozaba la mujer, tanto dinero. 4.000 euros. Isabel, explicaba pacientemente Darío, la salud es más cara que el dinero. Puede pedir un crédito, pedir prestado a los familiares. Después caminará como una joven. ¿Y si no me hago la operación? Entonces dentro de 6 meses estará postrada en cama. Querrá dar cualquier dinero entonces, pero ya será tarde. La mujer salió del despacho llorando, y Darío se frotaba las manos satisfecho. Amelia, que fingía limpiar en el pasillo, sentía como todo hervía de indignación dentro de ella. Su experiencia de traumatóloga le decía que la mayoría de las quejas de los pacientes de Darío se podían tratar conservadoramente, sin intervención quirúrgica. Los dolores de rodilla en personas mayores suelen estar relacionados con cambios por la edad, que se tratan exitosamente con fisioterapia, inyecciones intraarticulares y medicamentos antiinflamatorios. Pero Amelia era solo una limpiadora. ¿Quién creería sus palabras contra un médico de autoridad? Habían pasado 4 meses desde el comienzo del trabajo como limpiadora. Amelia se había acostumbrado a la nueva vida, aunque su alma aún dolía por los conocimientos y habilidades no utilizados. Cada vez que escuchaba conversaciones de médicos sobre pacientes con traumatismos y enfermedades del aparato locomotor, mentalmente hacía sus diagnósticos y proponía tratamiento, pero callaba. Una vez, limpiando en urgencias tarde por la noche, vio cómo a Darío vino un hombre de mediana edad. Cojeaba ligeramente y se encogía de dolor. Doctor, dijo, hace ya 2 semanas que me duele la pierna después de una caída desafortunada. En urgencias dijeron que no hay fractura, pero el dolor no pasa. Darío examinó atentamente al paciente, miró las radiografías antiguas. Ignacio, dijo seriamente, su situación no es simple. ¿Ve esta irregularidad en la zona del tobillo? Si no tomamos medidas radicales, desarrollará osteomielitis crónica y eso puede requerir amputación. ¿Amputación? Se horrorizó el hombre. ¿Pero qué dice? Desafortunadamente, tal riesgo existe realmente. Necesita una operación seria para instalar una placa metálica, para estabilizar el hueso y prevenir el desarrollo del proceso infeccioso. Sin esto su pierna puede convertirse en fuente de problemas constantes. ¿Y cuánto cuesta? 3.000 euros. Es la única manera de evitar complicaciones serias. El hombre palideció. Doctor, ¿pero tal vez se puede de otra manera? No tengo tanto dinero.
Ignacio, dijo amenazadoramente Darío, ¿entiende la gravedad de la situación? La osteomielitis no es broma. Puede desarrollarse sepsis. Y usted aquí regateando. No, no regateo, agitó las manos asustado el paciente. Estoy de acuerdo con la operación. ¿Solo que dónde voy a conseguir tanto dinero? Esos son sus problemas. Tiene una semana para encontrar el dinero. Después puede ser tarde. Cuando el paciente se fue, Amelia, fingiendo que sacaba basura, logró echar un vistazo a las radiografías que estaban en la mesa de Darío. Lo que vio la dejó confusa. No había ninguna patología seria en el hueso. Contusión ordinaria de tejidos blandos con ligera inflamación que pasaría sola en un par de semanas con medicamentos antiinflamatorios y fisioterapia. Sus 20 años de experiencia como traumatóloga no dejaban dudas en el diagnóstico. Y Darío asustaba al hombre con amputación y sepsis, exigiendo dinero por una operación innecesaria. Esa noche Amelia no durmió. Ante sus ojos estaba el rostro del hombre asustado, que estaba dispuesto a endeudarse para salvar su pierna de una amenaza imaginaria de amputación. Y a él simplemente le hacía falta reposo y medicamentos antiinflamatorios ordinarios. ¿Qué debo hacer?, susurraba en la oscuridad. ¿Cómo puedo parar a este canalla? Pero ¿quién creería a una limpiadora contra un médico de autoridad? Y además no tenía pruebas aún. Solo su palabra contra su reputación. A mediados de noviembre ocurrió un caso que la hizo ponerse en guardia aún más. Limpiando en la sala de médicos tarde por la noche, se convirtió en testigo involuntario de una conversación entre enfermeras. Oye, Lola, decía una de ellas, pensando que nadie las oía, ¿no has notado que a Darío vienen muy a menudo pacientes para operaciones? Lo he notado, respondió la segunda. ¿Y sabes qué es raro? Muchos de ellos se ven bastante sanos. La semana pasada trajeron a un hombre de unos 50 años para operación de hernia de columna vertebral, entró solo al quirófano, sin siquiera doblarse de dolor. ¿Tal vez tenía problemas internos? ¿Pero qué problemas, Olivia? Yo vi la indicación, protrusión ordinaria de disco, que tiene la mitad de la gente después de los 40. Antes a esos los trataban con gimnasia terapéutica y ahora directo al quirófano. ¿Y qué dinero cobra? Mi tía fue a verle, le dolía la espalda. Así que le dijo que necesitaba quitar la hernia intervertebral. 3.500 euros. Casi se desmaya. ¿Y aceptó? ¿Qué va a hacer? Le contó tales horrores sobre la parálisis de las piernas que aceptó vender el coche. Calla, la interrumpió su amiga, notando movimiento en el pasillo, que alguien nos puede oír. Amelia se alejó rápidamente, fingiendo que se ocupaba de la limpieza. Cada palabra de esa conversación confirmaba sus sospechas. Darío sistemáticamente engañaba a los pacientes, asustándolos con consecuencias terribles para conseguir dinero por operaciones innecesarias. Al día siguiente decidió observar el trabajo del departamento de ortopedia más atentamente. Darío recibía pacientes hasta las 7 de la tarde y luego normalmente se quedaba para trabajar con documentos. Pero ese día por alguna razón se quedó mucho más tarde de lo habitual. Hacia las 9 de la noche Amelia vio cómo al despacho de Darío se acercó un hombre con una bolsa grande. Miró varias veces a los lados, se aseguró de que no había nadie y entró rápidamente. Media hora después el hombre salió sin la bolsa, pero con cara satisfecha. Y una hora después vino a Darío una mujer que estaba apuntada para operación al día siguiente. Lloraba y le demostraba algo al médico, pero este era inflexible. La puerta del despacho estaba entreabierta y Amelia, fingiendo que limpiaba polvo en el pasillo, podía oír fragmentos de la conversación. María Carmen, decía insistentemente la voz de Darío, ya le expliqué. Sin operación para cambiar la articulación de la rodilla arriesga a quedarse inválida para toda la vida. El dinero se puede encontrar, pedir prestado a familiares. Pero la salud no. Pero doctor, no tengo tanto dinero.
4.000 euros es una suma enorme para una pensionista. Entonces dentro de 6 meses se moverá solo con muletas. Y dentro de un año se acostará del todo. Decida usted misma, ¿quiere quedarse lisiada o encontrar dinero para el tratamiento? Tal vez hay otras formas de tratamiento. Tal vez inyecciones en la articulación ayuden. María Carmen, dijo irritado Darío, soy médico con 20 años de experiencia. Miles de operaciones he hecho. Yo sé mejor lo que necesita. ¿Quiere tratarse? Busque el dinero. No quiere, váyase a casa y sufra de dolores. La mujer salió del despacho llorando. Amelia no pudo contenerse y se acercó a ella. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Pues aquí, sollozaba la pensionista, el médico dice que necesito urgentemente una operación en la articulación de la rodilla, o no podré caminar en absoluto. Y no tengo tanto dinero. ¿Dónde voy a conseguir 4.000 euros? ¿Y qué le duele exactamente? Pues así, a veces me duele la rodilla, especialmente cuando va a llover. No es que sea muy fuerte, pero molesta. Pensaba que era cosa de la edad. Por la descripción de los síntomas Amelia entendió que la mujer tenía artropatía ordinaria por edad, cambios insignificantes en las articulaciones que se tratan exitosamente con fisioterapia, inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico y medicamentos antiinflamatorios ligeros. La operación en este caso no solo era innecesaria, sino peligrosa para una persona mayor. María Carmen, dijo cautelosamente Amelia, ¿no ha pensado en conseguir consulta de otro médico? ¿Conocer una segunda opinión? ¿Pero a dónde voy a ir?, agitó la mano la mujer. Darío es el ortopedista más conocido de la ciudad. Todos van a verle. Si él dice que la operación es necesaria, es que es necesaria. Solo que no hay dinero. Pero 4.000 euros es mucho dinero para tal operación. Sí. Pienso que tendré que hipotecar el apartamento. ¿Y cómo si no? La salud es lo más caro del mundo. Amelia acompañó a la mujer con la mirada triste. Otra víctima de la avaricia de Darío. La pensionista mayor hipotecaría su apartamento por una operación innecesaria que solo podía dañar su salud. Esa noche Amelia no pudo dormirse durante mucho tiempo. En la cabeza daban vueltas los pensamientos sobre cuánta gente ya había sufrido por las acciones de Darío y cuántas otras se convertirían aún en sus víctimas si no lo paraban. Entendía que simplemente observar ya no podía más. Había que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo podía una limpiadora demostrar que un médico respetado engañaba a los pacientes? Durante las siguientes semanas Amelia comenzó a observar más atentamente el trabajo de Darío. Memorizó el horario de sus consultas, supo en qué días hacía operaciones, comenzó a prestar atención a las radiografías y documentos médicos que a veces se le presentaban durante la limpieza. Su educación de traumatóloga ortopedista le ayudaba a entender lo que pasaba. Cuando veía radiografías de pacientes, podía evaluar profesionalmente el cuadro real de la enfermedad. Y prácticamente siempre sus conclusiones diferían radicalmente de los diagnósticos de Darío. Por ejemplo, en la radiografía de la columna vertebral de un paciente al que se le había puesto el diagnóstico múltiples hernias de discos que requieren intervención quirúrgica urgente, ella veía solo protrusiones insignificantes, abultamientos de discos que tiene la mayoría de la gente mayor de 40 años y no requieren tratamiento quirúrgico. Amelia comenzó a fotografiar cuidadosamente tales radiografías en su teléfono y luego las comparaba con anotaciones en libros de registro de pacientes a los que tenía acceso durante la limpieza de recepción. Gradualmente se le acumulaban pruebas de que Darío sistemáticamente exageraba la gravedad de los diagnósticos. La artrosis ligera de primer grado se convertía en su interpretación en destrucción crítica de la articulación. Las protrusiones ordinarias por edad de los discos se transformaban en hernias peligrosas, que amenazaban con parálisis. Especialmente la impresionó el caso con un hombre joven que vio en la consulta de Darío.
El chico se quejaba de dolores de espalda después de entrenamientos intensos en el gimnasio, sobrecarga clásica de músculos de la zona lumbar, que pasa sola en unos días de descanso y masaje. Pero cuando encontró su radiografía, vio en ella una nota de Darío, sospecha de inestabilidad de vértebras lumbares, se indica operación estabilizadora con instalación de construcciones metálicas. El costo de la intervención estaba indicado en 6.000 euros. Dios mío, susurraba Amelia, examinando la radiografía completamente normal de la zona lumbar de la columna vertebral, pero si tiene anatomía ideal. ¿Para qué le hacen falta construcciones metálicas? Comenzó a grabar en el dictáfono del teléfono conversaciones de Darío con pacientes cuando se presentaba tal posibilidad. Era arriesgado hasta la locura, pero entendía que sin pruebas de audio sus testimonios serían poco convincentes. Una vez logró grabar de pie cerca de la puerta con el teléfono una consulta con un hombre mayor que se quejaba de dolores periódicos en la articulación de la rodilla. Valeriano, decía Darío en tono serio, su situación es crítica. ¿Ve estas zonas oscuras en la radiografía? Es necrosis aséptica, muerte del tejido óseo. Sin operación para cambiar la articulación dentro de un mes no podrá caminar en absoluto. ¿Necrosis?, preguntó asustado el paciente. ¿Qué es eso? El hueso se destruye desde dentro. Si no ponemos articulación artificial inmediatamente, comenzará la gangrena. Y eso ya es amenaza para la vida. Habrá que amputar la pierna. ¿Amputar? Se horrorizó el viejo. Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Y cuánto cuesta la operación? 5.000 euros. Pero es la única manera de conservar la pierna. Amelia, que escuchaba esta conversación, apretó los puños. Recordaba perfectamente la radiografía de este paciente, cambios ordinarios por edad en la articulación, que se tratan con condroprotectores, fisioterapia e inyecciones intraarticulares. No había necrosis ni de cerca. En 2 semanas de observaciones Amelia ya tenía una colección bastante impresionante de pruebas, fotografías de radiografías con diagnósticos incorrectos, grabaciones de audio de consultas amenazadoras, listas de precios exagerados de operaciones. Pero el descubrimiento más principal y chocante la esperaba por delante. A principios de diciembre ocurrió un caso que convenció definitivamente a Amelia de que Darío no solo exageraba los diagnósticos, sino que también hacía operaciones falsas. Limpiando en el bloque quirúrgico después del día laboral, casualmente oyó una conversación entre la enfermera de quirófano Gloria Esperanza y el anestesiólogo Antonio Pérez. Oye, decía en voz baja la enfermera, mirando a los lados, ¿cuánto tiempo más vamos a participar en este teatro? ¿De qué hablas?, preguntó nervioso el anestesiólogo. ¿Pero tú sabes de qué? De estas operaciones falsas de Darío. Hoy otra vez trajeron al abuelo para cambio de articulación de rodilla. Lo pusimos bajo anestesia, Darío cortó la piel, estuvo hurgando media hora y cosió. Y en el libro anotó que puso endoprótesis. Calla. Siseo asustado Antonio. ¿Y si alguien oye? ¿Pero quién va a oír aquí? Darío se fue, otros médicos se dispersaron. Solo la limpiadora friega suelos en algún sitio. Gloria, a mí mismo me da asco todo esto. ¿Pero qué hacer? Darío amenazó, si nos negamos, nos despide. ¿Y dónde vamos a encontrar trabajo nuevo a nuestra edad? Pero estamos engañando a la gente. Sollozó la enfermera. Traen los últimos dineros, venden apartamentos, y nosotros les hacemos operaciones falsas. ¿Y de qué sirve preocuparse?, dijo cansado el anestesiólogo. De todas formas no se puede cambiar nada. Al menos paga bien por el silencio. Amelia se quedó petrificada, apretándose contra la pared. Lo que oyó superaba todas sus peores suposiciones. Darío no solo asustaba a los pacientes con diagnósticos falsos, sino que les hacía operaciones falsas, recibiendo dinero por tratamiento inexistente. El corazón latía furiosamente.
Miró cautelosamente desde la esquina y vio cómo la enfermera y el anestesiólogo se separaban hacia sus casas, bajando tristemente las cabezas. Esa noche Amelia no durmió en absoluto. En la cabeza bullían pensamientos sobre cuánta gente se había convertido en víctima de esta estafa monstruosa. Gente mayor vendía bienes, jóvenes se endeudaban, familias se arruinaban, y todo por operaciones que o no se hacían en absoluto, o eran completamente innecesarias. Al día siguiente decidió actuar aún más decisivamente. Había que conseguir pruebas irrefutables de lo que pasaba en el quirófano. Estudió el horario de operaciones y supo que el jueves estaba planeado endoprótesis de articulación de rodilla a una mujer de apellido Blanco. Estudiando la historia médica de la paciente, estaba en la mesa de la enfermera para preparación para la operación. Amelia se convenció de que no había problemas serios con la articulación en la mujer, cambios insignificantes por edad, que se tratan conservadoramente. El plan era arriesgado hasta la locura, pero no había otra salida. Amelia decidió quedarse en el hospital después del trabajo y tratar de seguir lo que pasaba durante la operación. El jueves por la noche, cuando la mayoría de los empleados se fueron a casa, Amelia se escondió en el almacén cerca del bloque quirúrgico. A través de la puerta entreabierta podía ver el pasillo que llevaba a los quirófanos. A las 8:30 trajeron a la paciente, una mujer de unos 50 años, que se veía muy inquieta. «Doctor», le decía a Darío, «¿está seguro de que sin operación no se puede arreglar? ¿Tal vez nos tratamos aún con inyecciones?» «Irene», respondía pacientemente Darío, «ya hablamos de esto. Tiene destrucción crítica de la superficie cartilaginosa de la articulación. Sin endoprótesis dentro de un mes no podrá caminar en absoluto. ¿Quiere quedarse inválida?» «No, claro. Solo que da miedo de alguna manera». «No se preocupe. La operación es rutinaria, hago tales cada semana. Dentro de un mes se olvidará de los dolores». Se llevaron a la mujer al quirófano y Darío se dirigió a la sala de preparación. Amelia sabía que tenía aproximadamente media hora, mientras preparaban a la paciente para la anestesia. Sigilosamente se deslizó por el pasillo y encontró el local técnico, desde el cual a través de la rejilla de ventilación se podía observar el quirófano. Subiéndose al espacio estrecho entre las paredes, encendió el dictáfono y se preparó para la larga espera. Lo que Amelia vio y oyó en el quirófano la conmocionó hasta lo más profundo de su alma. La paciente ya estaba en la mesa de operaciones bajo anestesia. Darío, vestido con el uniforme quirúrgico, estaba junto al anestesiólogo Zamora y la enfermera Ramos. «Bueno, colegas», dijo cínicamente, poniéndose los guantes, «comencemos con nuestro siguiente endoprótesis complejísima». «Gloria, ¿cuánto trajo la tonta?» 5.000 euros en efectivo», respondió la enfermera, mostrando un fajo grueso de billetes. «Hipotecó el apartamento, la pobrecita. Lloraba cuando entregó el dinero». «Conmovedor», resopló Darío. «Antonio, manténgala bajo anestesia unos 40 minutos. Será suficiente para fingir que estamos haciendo algo serio aquí». «¿Y qué anotamos en el libro de operaciones?», preguntó el anestesiólogo. «Como siempre. Endoprótesis total de rodilla realizada en su totalidad, instalada prótesis de fabricación alemana, sin complicaciones». La paciente soportó la operación satisfactoriamente. «¿Y la prótesis misma dónde la ponemos?», aclaró la enfermera. «En el lugar de siempre. Fernando en el almacén ya está acostumbrado, se la vendemos de vuelta por la mitad del precio de compra». Todos contentos. Darío tomó el bisturí e hizo una pequeña incisión en la rodilla de la mujer dormida. Luego durante aproximadamente media hora estuvo hurgando la rodilla, imitando manipulaciones quirúrgicas complejas. «Meran», decía burlonamente a los colegas, «cómo instalo magistralmente el implante. 5 años estudié esto en la residencia y ahora gano 10 veces más, sin hacer nada». «¿Y qué pasa si después va a hacerse una radiografía de control?», preguntó nerviosa la enfermera. «Verá que no hay ninguna prótesis».
¿Y quién le va a permitir hacerse radiografías? Respondió confiado Darío. El director está en el negocio, prohibirá cualquier examen adicional. Dirá que es dañino para la prótesis fresca o algo así. Y si se dirige a otro hospital, diremos que la prótesis es de material especial, que no contrasta en las radiografías. Pero si se da cuenta. ¿Pero quién se va a dar cuenta? Se rió Darío. La gente común no entiende de traumatología. Les dices que necesita tiempo para que se adapte la prótesis y te creerán. Y si sospechan algo, siempre se puede decir que tienen intolerancia individual al material de la prótesis. Después de 35 minutos la operación terminó. Darío suturó la herida con puntos normales y se quitó los guantes. Ya está, colegas, dijo satisfecho, otra operación de alta tecnología terminada brillantemente. La paciente recibió la prótesis más moderna y nosotros excelente dinero por media hora de trabajo sencillo. ¿Y qué hacer si se queja de dolores?, preguntó la enfermera. Esquema estándar. Recetamos analgésicos fuertes, explicamos sobre la larga rehabilitación después de la endoprótesis, sobre las características individuales de cicatrización. Si molesta mucho, la mandamos al psicoterapeuta. Que tiene depresión postoperatoria, no problemas reales. ¿Y cuántas operaciones así hemos hecho ya?, preguntó en voz baja el anestesiólogo. ¿Este año?, pensó Darío. Unas 25, creo. En promedio 4.000 euros cada una. ¿No está mal el ingreso para un hospital provincial? Amelia sentía como todo hervía dentro de ella de rabia y asco. Esta gente no solo robaba dinero, se burlaba de la confianza de los enfermos, convertía sus esperanzas de curación en una burla cruel. Pero lo más terrible estaba aún por venir. Cuando la mujer comenzó a volver en sí después de la anestesia, Darío se acercó a su camilla con el aspecto más solicito y cariñoso. Arrin, dijo cariñosamente, tomando la mano de la paciente, la operación salió magnífica. Le instalé la prótesis más moderna. Ahora su rodilla le durará mínimo 25 años. Gracias, doctor, susurró débilmente la mujer, que aún no se había recuperado completamente de la anestesia. ¿Y cuándo podré caminar normalmente? Ya en 2 semanas sentirá alivio significativo. Y en un mes bailará como en su juventud, mintió descaradamente Darío con la sonrisa más sincera. Doctor, ¿se puede al menos ver la fotografía de la articulación vieja?, pidió tímidamente la paciente. Desafortunadamente, ya la enviamos para examen histológico al centro regional, mintió sin vacilación el médico. Pero créame, estaba en estado crítico. Literalmente se desmoronaba en pedazos. Una semana más y se habría convertido en una inválida grave. Dios mío, susurró la mujer, entonces decidí bien hacerme la operación. Es que sufrí tanto cuando hipotequé el apartamento. Irene, la salud es más cara que cualquier propiedad, la consoló Darío. Hizo la única decisión correcta. Ahora podrá ver cómo crecen sus nietos. Amelia apenas se contuvo para no salir de su escondite y gritarle a ese canalla. La mujer hipotecó el apartamento, se endeudó enormemente, se agotó los nervios, y todo por una operación que no existió. Peor aún, en unas semanas los dolores de rodillas se reanudarían, porque nadie trató el problema real, y Blanco pensaría que algo estaba mal con ella, si ni siquiera la operación cara la ayudó. Cuando el equipo quirúrgico se dispersó, Amelia salió cautelosamente de su escondite. Ahora tenía una grabación de audio de todo lo sucedido, prueba irrefutable de la actividad criminal de Darío. Pero con esto no terminó su investigación. Durante las siguientes 2 semanas recopiló aún más información, fotografías de documentos falsos sobre compra de prótesis, grabaciones de conversaciones con otros pacientes engañados, testimonios del personal médico. Gradualmente se dibujaba el cuadro completo de una estafa médica a gran escala.
Durante los últimos 2 años y medio Darío había operado así a 28 personas, obteniendo de ellas en total alrededor de 120.000 euros. Mientras tanto, las operaciones reales prácticamente no se realizaron a nadie, solo incisiones cosméticas y certificados falsos. Habiendo recopilado suficientes pruebas, Amelia entendió que había llegado el momento de actuar. Tenía grabaciones de audio de operaciones falsas, fotografías de documentos médicos con diagnósticos exagerados, testimonios de pacientes engañados. Pero también entendía que se enfrentaba no a un solo médico estafador, sino a todo un sistema. El director médico Contreras evidentemente sabía lo que pasaba y encubría los crímenes para obtener beneficios. Dirigirse directamente a la administración del hospital era inútil. Había que ir a los órganos de aplicación de la ley. En diciembre de 2023 Amelia fue a la Fiscalía de la ciudad de Valladolid. En el edificio había mucha gente, la gente hacía colas, rellenaba documentos, se ponía nerviosa. La atmósfera era pesada, pero Amelia sentía que actuaba correctamente. «Quiero denunciar un crimen», dijo al fiscal de turno, un hombre joven de unos 35 años. El médico ortopedista del Hospital Municipal 3 Sergio Darío durante 2 años y medio sistemáticamente engaña a los pacientes, cobrándoles dinero por operaciones que o no son necesarias o no se realizan en absoluto. El fiscal, que se presentó como Alberto Telles, escuchó atentamente su relato y pidió que proporcionara todas las pruebas disponibles. Amelia sacó una carpeta con impresiones de fotografías de radiografías, grabaciones de audio de consultas y operaciones, listas de pacientes con diagnósticos injustificadamente exagerados. Por separado proporcionó la grabación de la conversación en el quirófano. «Entienda», le explicaba al fiscal, «Darío se aprovecha de la ignorancia médica de la gente. Los asusta con invalidez y muerte, los obliga a pagar enormes cantidades de dinero por operaciones que o no son necesarias en absoluto, o no se realizan para nada». El fiscal estudió atentamente los materiales, escuchó las grabaciones de audio, vio las fotografías de las radiografías. De vez en cuando hacía preguntas aclaratorias, tomaba notas. «¿Entiende la seriedad de las acusaciones?», preguntó finalmente. «¿Y de dónde tiene usted, perdone la franqueza, una limpiadora, conocimientos tan profundos en el área de traumatología y ortopedia? Una persona común no podría analizar tan detalladamente los diagnósticos y métodos de tratamiento de enfermedades del aparato locomotor». Amelia suspiró profundamente. Había llegado el momento de revelar la verdad sobre su pasado, por doloroso que fuera. «Alberto, no soy solo una limpiadora. Me llamo Amelia Vázquez y soy médico traumatóloga ortopedista con 20 años de experiencia. Hasta hace 1 año y medio trabajaba en la clínica madrileña Medicina del Futuro, hasta que ocurrió la tragedia». Contó detalladamente la historia de su caída, la muerte del hijo del oligarca Barrios durante la operación de columna vertebral por una anomalía congénita rarísima, el despido injusto bajo la presión del padre influyente, la imposibilidad de encontrar trabajo en la especialidad por el escándalo mediático inflado. «Entiendo», dijo el fiscal, cuando Amelia terminó el relato. «Esto explica mucho. Ahora está claro de dónde viene su competencia en cuestiones de traumatología y ortopedia y por qué pudo analizar tan precisamente la actividad de Darío». «Alberto», dijo Amelia con esperanza, «sé que mi pasado puede poner en duda mis testimonios. Pero no se trata de mí. Se trata de gente que se convirtió en víctima de este estafador». «Al contrario», objetó el fiscal, «su educación médica y experiencia laboral en esta área solo fortalecen la base probatoria. El hecho es que ya recibimos quejas individuales contra Darío, pero eran dispersas, y no había suficientes pruebas para iniciar un caso penal. Sus materiales son precisamente ese eslabón que nos faltaba». «¿Qué quejas?», se interesó Amelia. «Hace 3 meses se dirigió a nosotros la pensionista María Carmen Blanco. Pagó a Darío 5.000 euros por una operación en la articulación de la rodilla, pero no sintió mejoría. Es más, los dolores se intensificaron. Iniciamos una verificación,
pero demostrar la estafa era difícil. ¿Y qué mostró el examen médico? La pericia independiente que realizamos a petición suya estableció que la mujer no tenía ningún problema serio con la articulación. Darío solo hizo una incisión superficial en la piel y la suturó. Pero proporcionó documentos sobre la compra de una prótesis costosa y certificados sobre la operación realizada. ¿Y qué decía en su defensa? Afirmaba que instaló una prótesis revolucionaria de nueva generación de material biocompatible especial que no se ve en las radiografías comunes. Presentó documentos falsos de un supuesto fabricante suizo. Formalmente su versión parecía verosímil para un no profesional. Pero ahora tiene la grabación de audio de la operación misma, recordó Amelia. Exactamente. Esto cambia la situación radicalmente. Ahora podemos demostrar que Darío intencionalmente engaña a los pacientes, obtiene dinero por servicios médicos inexistentes. El fiscal miró atentamente a Amelia. ¿Pero entiende que le espera una prueba seria? Darío seguramente tratará de desacreditarla como testigo, usará su historia con varios. Estoy lista, respondió firmemente Amelia. Demasiada gente sufrió por sus acciones. Si me callo, seguirá arruinando vidas de gente inocente y enriqueciéndose a costa de ellos. Bien. Entonces comenzamos la investigación inmediatamente. Pero tenga en cuenta, tan pronto como iniciemos acciones oficiales, Darío se enterará de sus testimonios. Sea extremadamente cuidadosa. Esta gente puede hacer cualquier cosa para proteger su negocio rentable. El fiscal resultó tener razón. Ya al día siguiente, cuando Amelia fue al trabajo, la llamaron urgentemente donde el director médico. Amelia, dijo fríamente Vicente Contreras, sin ofrecerle sentarse, me enteré de que se dirigió a la fiscalía con algunas acusaciones absurdas contra nuestro especialista principal. Vicente, respondió tranquilamente Amelia, cumplí con mi deber ciudadano. Informé sobre un crimen del que fui testigo. ¿Crimen?, preguntó burlonamente el director médico. ¿Una limpiadora se le ocurrió enseñar a los traumatólogos cómo tratar enfermedades articulares? ¿Entiende siquiera la magnitud de lo que hace? Entiendo. Protejo a la gente de un estafador en bata blanca. Escúcheme muy atentamente, dijo amenazadoramente el director médico, acercándose. Darío es uno de los mejores ortopedistas de la región. A él vienen pacientes de provincias vecinas por operaciones complejas. El hospital obtiene beneficios significativos de su trabajo. Si continúa con sus provocaciones, no solo la despediré inmediatamente, sino que haré que no encuentre trabajo en ningún sitio. Vicente, respondió tranquilamente Amelia, usted sabe la verdad. Sabe que Darío engaña a la gente. Simplemente cierra los ojos por el dinero que el hospital recibe de su actividad. El director médico palideció de rabia. ¿Cómo se atreve?, gritó. Fuera de mi despacho. Y sepa que desde mañana está despedida. Por violaciones sistemáticas de la disciplina laboral y difusión de información falsa sobre empleados del hospital. Como diga, respondió indiferente Amelia. Pero la verdad saldrá a la luz de todas formas. La investigación ya comenzó. Salió del despacho sin mirar atrás. Perdió el trabajo, pero el caso ya estaba en marcha y pararlo era imposible. En el pasillo la esperaba Gloria. Amelia, dijo en voz baja la limpiadora jefe, oí como Contreras te gritaba. ¿Qué pasó? Gloria, respondió cansada Amelia, hice lo que consideré correcto. Informé a la fiscalía de que Darío engaña a los pacientes. Dios mío, se santiguó la mujer mayor. Yo siempre sentí que algo no estaba bien con él. Vive demasiado rico para un médico de hospital de distrito. ¿Pero quién iba a creer a una simple limpiadora? Ahora creerán, dijo Amelia. Tengo pruebas. Cuídate, advirtió Gloria. Esta gente no se rinde así como así. La investigación comenzó inmediatamente. La fiscalía confiscó todos los documentos médicos del departamento de ortopedia, ordenó una pericia médica compleja,
comenzó los interrogatorios de pacientes de Darío. Darío, al enterarse del inicio de la verificación, primero trató de negarlo todo. Afirmaba que todas las operaciones se realizaron estrictamente según indicaciones médicas, que los pacientes estaban satisfechos con los resultados del tratamiento y que Amelia se vengaba de él por antipatía personal. Todo esto son intrigas de una exmédico que fue despedida por negligencia profesional, declaraba en el primer interrogatorio. Tiene envidia de mis éxitos en ortopedia y trata de manchar mi reputación con invenciones calumniosas. Sergio, dijo pacientemente el fiscal, tenemos una grabación de audio de su conversación en el quirófano, donde dice directamente que no realiza operaciones reales de endoprótesis. Es una falsificación. Se indignó Darío. Alguien montó especialmente esta grabación para calumniarme. Las tecnologías modernas permiten falsificar cualquier sonido. Tenemos la conclusión de la pericia técnica, que confirma la autenticidad de la grabación, objetó tranquilamente el fiscal. Es más, ya interrogamos a sus colegas, el anestesiólogo Zamora y la enfermera de quirófano Ramos. Antonio Zamora y Gloria Ramos, asustados por la responsabilidad penal, decidieron colaborar con la investigación. Contaron toda la verdad sobre el esquema criminal. Darío nos obligó a participar en el engaño, lloraba en el interrogatorio la enfermera. Decía que si nos negábamos, perderíamos el trabajo. Tengo una hija adulta discapacitada, necesito dinero para su tratamiento y rehabilitación. ¿Y cómo exactamente transcurrían estas operaciones falsas?, preguntaba el fiscal. Poníamos al paciente bajo anestesia, explicaba Zamora. Darío hacía una incisión en la piel en la zona de la articulación, imitaba algunas manipulaciones con instrumentos y luego suturaba. El tiempo de operación se alargaba especialmente para crear la impresión de una intervención compleja de varias horas. ¿Y qué pasaba con las prótesis e implantes que supuestamente se instalaban? Los vendíamos de vuelta al proveedor, confesó la enfermera. Por la mitad del precio de compra. Fernando, el jefe del almacén de equipos médicos, estaba al tanto del esquema y recibía su porcentaje por el silencio. Gradualmente la investigación restableció el cuadro completo del crimen. Durante 2 años y medio Darío operó a 28 personas, obteniendo de ellas en total 112.000 euros. Mientras tanto, prácticamente no se realizó ni una sola operación real. Especialmente indignantes eran los casos cuando los pacientes realmente necesitaban tratamiento ortopédico, pero en lugar de ayuda recibían solo imitación. Tal fue el caso de Valeriano Teruel, pensionista de 67 años, que tenía una hernia real de disco intervertebral que causaba fuertes dolores y limitación de movilidad. Darío le cobró 3.800 euros por remoción microquirúrgica de hernia, pero de hecho solo hizo una incisión en la zona lumbar, sin quitar nada. El hombre siguió sufriendo dolores, no podía moverse normalmente, cayó en depresión por los sufrimientos constantes. Los dolores incesantes y la imposibilidad de recibir tratamiento adecuado llevaron a la exacerbación de enfermedades cardiovasculares. Valeriano murió de infarto 8 meses después de la operación. Este caso lo calificamos como causar muerte por negligencia, dijo el fiscal. Si el paciente hubiera recibido tratamiento oportuno y adecuado de la hernia discal, podría haber vivido muchos años más. Los expertos médicos confirmaron las conclusiones de Amelia. De los 28 pacientes operados, 22 no necesitaban en absoluto intervención quirúrgica, tenían problemas insignificantes que se trataban exitosamente con métodos conservadores, fisioterapia, gimnasia terapéutica, inyecciones intraarticulares. Los otros 6 pacientes realmente requerían operaciones ortopédicas, pero en lugar del tratamiento real recibieron solo imitación de intervenciones quirúrgicas. Especialmente trágico fue el destino del joven deportista Antonio Ribalto. El atleta de 22 años sufrió una lesión en la articulación de la rodilla durante el entrenamiento, daño de meniscos, que requería operación artroscópica. Darío convenció a él y a sus padres de que sin intervención urgente la carrera deportiva terminaría para siempre.
Los padres del joven pidieron un crédito de 7.200 euros. Y Darío le hizo al chico una operación cosmética, hizo varias pequeñas perforaciones en la zona de la articulación de la rodilla, sin restaurar nada por dentro. Antonio perdió no solo el dinero, sino la posibilidad de dedicarse al deporte profesional. Al no recibir tratamiento real de los meniscos dañados, siguió experimentando dolores e inestabilidad en la articulación. El trauma psicológico del engaño llevó a que el joven perdiera la confianza en la medicina y se negara a cualquier tratamiento, incluso cuando otros médicos le ofrecían ayuda real. Mientras tanto, Darío y sus defensores no se rendían. Trataron de organizar un ataque informativo contra Amelia, presentándola como una mujer vengativa que supuestamente se colocó especialmente en el hospital para dañar a médicos honestos. En las redes sociales aparecieron posts sobre que la pobre traumatóloga que mató al hijo del oligarca ahora se venga de toda la ortopedia. El abogado del médico Darío daba entrevistas donde afirmaba que su defendido se convirtió en víctima de una conspiración de competidores. Tratan de manchar a mi cliente, una persona con reputación extremadamente dudosa, declaraba el abogado. Amelia Vázquez fue despedida de la clínica madrileña por negligencia profesional que causó la muerte del niño. Ahora trata de rehabilitarse a costa de médicos respetados. Pero estos intentos no tuvieron éxito. Las pruebas contra Darío eran demasiado convincentes. Los expertos médicos independientes confirmaron unánimemente que la mayoría de sus pacientes no necesitaban operaciones y aquellos a quienes les estaban indicadas no recibieron tratamiento adecuado. El proceso judicial comenzó en abril de 2024 e inmediatamente atrajo la atención pública. Los medios cubrían detalladamente el caso del médico estafador y la historia de Amelia, la médico limpiadora que desenmascaró al criminal, se convirtió en símbolo de lucha por la justicia en la medicina. Darío hasta el final no reconoció completamente su culpa. En el juicio afirmaba que todas las operaciones estaban médicamente justificadas, que se guiaba exclusivamente por los intereses de los pacientes, y que los resultados insatisfactorios estaban relacionados con características individuales de cicatrización de tejidos en los enfermos. Toda mi vida la dediqué a la traumatología y ortopedia, declaraba en la última palabra. Salvé a cientos de personas de la invalidez, devolví la movilidad a miles de pacientes con enfermedades articulares y de columna vertebral. ¿Acaso unos pocos casos desafortunados deben tachar toda mi carrera? Pero las pruebas eran irrefutables. La grabación de audio de la operación, donde cínicamente contaba sobre sus maquinaciones, los testimonios de cómplices, los resultados de las pericias médicas, todo esto no dejaba dudas sobre la culpabilidad del acusado. Amelia actuó en el juicio como testigo principal de la acusación. Sus testimonios causaron fuerte impresión en el juez y el jurado. La mujer, que ella misma sufrió por la injusticia, encontró fuerzas para defender a otras personas, arriesgando su propia seguridad. Su señoría, decía desde la tribuna, entiendo que mi pasado puede poner en duda mis palabras. Sí, soy médico traumatóloga, que fue injustamente acusada de la muerte de un paciente. Sí, perdí el trabajo y me vi obligada a fregar suelos en un hospital. Pero no se trata de mí. Se volvió hacia la sala, donde estaban sentados los pacientes afectados y sus familiares. Se trata de gente que confió su vida y salud a un médico y a cambio recibió mentira y traición. De personas mayores que vendieron la última propiedad por operaciones innecesarias. De jóvenes que perdieron la fe en la medicina. De aquellos que murieron sin recibir ayuda verdadera. En la sala reinaba un silencio tenso. Muchos lloraban, recordando sus sufrimientos y pérdidas. El acusado violó el mandamiento principal del médico, no dañar, continuó Amelia. Convirtió la noble profesión de traumatólogo en forma de enriquecerse y la confianza de los pacientes en fuente de ingresos. Tales personas no deben tener derecho a llamarse médicos. Entre los testigos estaban también los pacientes engañados. La anciana María Carmen Blanco, que hipotecó el apartamento por una operación innecesaria, contaba al juicio sobre sus sufrimientos.
Pensé que sin operación me convertiría en inválida, decía llorando. El médico explicaba tan convincentemente, mostraba radiografías, contaba cómo se me destruía la articulación de la rodilla. No dormía por las noches, me imaginaba cómo estaría acostada sin movimiento. Hipotequé el apartamento, por el cual mi difunto marido y yo pagamos 30 años. Y resultó que simplemente me engañaron. Ignacio Torres, el hombre con el problema imaginario de la pierna, mostraba el certificado del experto ortopedista independiente. Después de que comenzó la investigación, me dirigí a otro traumatólogo, contaba al juicio. Resultó que me bastaba con llevar 2 semanas un vendaje elástico y tomar tabletas antiinflamatorias. Y miró con asco a Darío, quería cobrarme 3.000 euros por una operación que no solo no era necesaria, sino peligrosa. Los padres del deportista Antonio Ribalto contaron cómo su hijo perdió no solo la carrera, sino la fe en la vida. Antonio era un atleta prometedor, lloraba la madre del joven. Se preparaba para entrar en la selección española de atletismo, soñaba con los Juegos Olímpicos. Ahora tiene miedo de cualquier intervención médica, cayó en depresión. El psicólogo deportivo dice que el trauma psicológico es muy profundo. No faltaron tampoco intentos de desacreditar a Amelia. El abogado de Darío trató de presentarla como una mujer vengativa que supuestamente quería vengarse de todos los ortopedistas por sus fracasos profesionales. Honorable Tribunal, decía en su discurso, ante ustedes un testigo con reputación extremadamente dudosa. Amelia Vázquez es médico traumatóloga, por cuya culpa murió un niño. Está resentida contra el sistema médico y trata de vengarse de doctores honestos por sus fracasos profesionales. Objeción. Se levantó bruscamente el fiscal. Amelia Vázquez fue completamente rehabilitada por pericia médica independiente. La muerte del niño ocurrió por una anomalía congénita rarísima del desarrollo de la columna vertebral que era imposible prever con el nivel existente de diagnóstico. Sin embargo, insistía el abogado, perdió el trabajo y guardó rencor contra toda la ortopedia. ¿Quién puede garantizar la objetividad de sus testimonios? Pero estos intentos no tuvieron éxito. Demasiado convincentes eran las pruebas, demasiado numerosos los testimonios de los afectados. La sentencia fue severa, pero justa. A Sergio Darío lo condenaron a 7 años de privación de libertad en colonia de régimen estricto con prohibición de ejercer actividad médica de por vida. El tribunal también lo obligó a pagar a los afectados compensación por el daño recibido, 112.000 euros. Al anestesiólogo Zamora y la enfermera Ramos, que colaboraron activamente con la investigación y reconocieron su culpa, los condenaron condicionalmente, 3 años de privación de libertad con periodo de prueba y prohibición de trabajar en instituciones médicas por 5 años. El director médico Contreras formalmente evitó la responsabilidad penal, pero fue despedido del cargo ocupado y privado del derecho a ocupar puestos directivos en instituciones médicas. El jefe del almacén de equipos médicos recibió 2 años condicionales por complicidad en la estafa. Después del anuncio de la sentencia se acercó a Amelia la anciana María Carmen. Gracias, hija, dijo entre lágrimas. Si no fuera por ti, ese canalla habría seguido lastimando a la gente. Eres una verdadera heroína. María Carmen, respondió Amelia, simplemente hice lo que estaba obligada a hacer. No podía callar, viendo cómo sufre gente inocente. Pasaron 5 años desde aquel día memorable cuando Amelia Vázquez por primera vez tomó la fregona en sus manos en el Hospital 3. Ahora era no solo una respetada jefa del departamento de traumatología, sino también una experta reconocida en cuestiones de ética médica en ortopedia, autora de varios artículos científicos sobre métodos de lucha contra la corrupción y estafa en traumatología. El Hospital 3 se convirtió en una de las mejores instituciones ortopédicas de la región. Aquí venían a tratarse pacientes de provincias vecinas, sabiendo que aquí trabajaban médicos traumatólogos exclusivamente honestos y profesionales. El sistema de control ético creado por Amelia se convirtió en modelo para otras instituciones médicas de toda España.
Sergio Darío cumplía su castigo en la colonia correccional de régimen estricto. Lo privaron de licencia médica de por vida, confiscaron los ingresos obtenidos ilegalmente y todos los pacientes afectados recibieron compensación material completa. Algunos de ellos todavía se observaban con Amelia, confiando completamente en ella su salud y vida. El anestesiólogo Zamora y la enfermera Ramos, habiendo cumplido los periodos condicionales, nunca más trabajaron en instituciones médicas. Se colocaron en otros trabajos y trataban de olvidar su participación en el esquema criminal, pero los remordimientos de conciencia los atormentaban hasta el final de la vida. El Fondo Benéfico Alejandro se convirtió en una de las organizaciones más autorizadas del país en la esfera de control de calidad de ayuda ortopédica. Durante 5 años de trabajo ayudó a miles de pacientes a recibir tratamiento de calidad y honesto de enfermedades del aparato locomotor, y también previno decenas de casos de estafa médica en diferentes regiones de España. Máximo Barrios personalmente supervisaba la actividad del fondo y regularmente transfería a sus cuentas sumas significativas. Nunca más se encontró con Amelia personalmente, entendiendo que su presencia podía causarle dolor moral, pero constantemente recibía informes detallados sobre el trabajo de la organización y sinceramente se enorgullecía del bien que lograban hacer en memoria de su hijo. Una vez, en una tarde cálida de septiembre, terminando otra jornada laboral, Amelia pasó lentamente por los pasillos familiares del hospital. En estos mismos pasillos, donde una vez fregó suelos, humillada y rechazada por la comunidad médica, ahora trabajaban sus subordinados y discípulos, continuando las tradiciones de traumatología honesta y profesional. Se detuvo junto a la gran ventana en el vestíbulo del primer piso. Detrás del cristal lentamente descendían las penumbras otoñales y en la luz cálida de las farolas de la calle giraban lentamente hojas doradas. Amelia recordó aquel día lluvioso madrileño cuando su mundo se derrumbó, cuando parecía que la vida había terminado y por delante solo había vacío y desesperación. Pero el destino resultó ser más sabio y justo que los prejuicios humanos. A veces realmente hay que caer al fondo para encontrar en uno mismo las fuerzas internas para levantarse aún más alto que antes. Hay que perder casi todo para entender verdaderamente qué es realmente valioso e importante en este mundo. Amelia sonrió a su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La doctora Vázquez no solo regresó a la profesión, se hizo más fuerte, más sabia y más humana que nunca antes. Y lo más importante, sabía exactamente que su trabajo diario salvaba no solo la salud física de los pacientes, sino que restauraba su fe en la honestidad y decencia de la medicina.